Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase. Para el día de hoy ya, pues claro, conocemos todas las tablas de verdad, que son las de la I, la de la O, la del entonces y el sí y solo sí. Para el día de hoy vamos a resolver una única proposición un poco larga, miren así como la ven, en donde esta involucra todas las tablas de verdad. Observemos, está la I, listo, esta tabla la vamos a utilizar, la O, mirenla acá, esta tabla la vamos a usar. El entonces, esta tabla la vamos a usar. Y el sí, solo sí. Entonces esta es una tabla de verdad que involucra todo. Además de eso tiene la negación. Por lo cual es una tabla de verdad bastante completa. Digamos que sería así una tabla de verdad en un nivel difícil. ¿Listo? Entonces empecemos. Lo primero que debemos de hacer nosotros es identificar cuántas proposiciones tenemos. Entonces tenemos la P, la Q, la R, no hay ninguna otra proposición adicional a estas, por lo cual son tres proposiciones. Recordemos 2 a la 3, por lo cual serían 8. Es una tabla que debe tener 8 columnas, 8 filas. ¿Listo? Entonces empecemos. Acá tenemos P, Q y R. P, como es de 8, entonces la mitad va verdadera, la mitad va falsa. Tener que bajar esto un poco, ya que la tabla de verdad es muy grande. Falso, 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 falso. ¿Listo? La Q entonces va de 2 en 2. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y la R va de 1 en 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. ¿Bien? Entonces observemos, ya tenemos la P, la Q, la R. ¿Qué otra parte así sueltica nos falta? Miren, no P y nos falta no R. Entonces incluyámosla en nuestra tabla. No R. No P, no R, listo, no P, entonces es cambiar el valor de verdad en nuestra primera columna. Esta que aparece acá. Y no R es cambiar las de esta columna de acá. Entonces empecemos. No P, entonces quedaría falsa, 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 4 falsos y de ahí en adelante verdaderos. Disculpen ustedes, es que la tabla es demasiado grande, entonces es un poco complicado. No R, entonces empezaríamos falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Listo? Ya tenemos todos los elementos. Voy a volver esto un poco más pequeño para que se pueda ver todo. Ya tenemos todos los elementos. Entonces, después de tener esto, vamos a empezar. Digamos que ya tenemos la lista del mercado. Entonces, vamos a empezar a resolver. Recuerden que lo ideal siempre es ir en este orden, de izquierda a derecha, tal como aparece en la proposición para que no tengamos ninguna confusión. ¿Listo? Hay que estar pendientes de eso. Voy a empezar con Q y R, es decir, voy a empezar con este pedacito. La primera parte que voy a solucionar es ese paréntesis angular que aparece ahí. Y pues para eso necesito primero resolver el paréntesis que está dentro de él. Entonces voy a empezar Q y R. Entonces acá tengo las tablas de verdad. Ya se supone que deberíamos de conocerlas. Entonces miren, la I únicamente es verdadera cuando las dos son verdaderas. Cambiamos el color para que sea mucho más fácil. Q y R. Entonces estamos hablando de estas dos columnas. Empecemos verdadero, verdadero, verdadero.
Continuamos entonces verdadero o falso. Falso, recuerden que solo es verdadero cuando las dos son verdaderas. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Verdadero, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Listo, hemos resuelto esa primera parte. Nos falta, ya tenemos la P, ya tenemos este paréntesis para poder completar este primer paréntesis angular completo. Entonces procedamos a escribir nuestro pedazo de proposición, la proposición de la parte izquierda. ¿Listo? Entonces sería P, entonces Q y R. Bien, voy a cambiar de color para que se note más. Y vamos a trabajar con la del entonces. Recuerden que la tabla del entonces solo es falsa en verdadero, falso. Miren, verdadero, falso. Entonces ya estaríamos trabajando con columnas diferentes. Estaríamos trabajando con la columna de la P, mírenla acá, y con la que acabamos de hacer. Entonces veamos, esta sería verdadero con verdadero, ¿qué es? Verdadero. Nuevamente, recuerden, verdadero o falso únicamente la queda falsa. Verdadero, falso. Miren, aquí la acabé de mencionar, verdadero o falso acá es falsa. Entonces esa es la que les estaba mencionando. Entonces esa es falsa. Continuamos, verdadera con falsa me da falsa, lo acabamos de resolver. Verdadero con falso, falso, falso. Con verdadero me da verdadero, falso. Con falso me da verdadero, falso. Con falso me da verdadero, falso. Con falso me da verdadero. Voy a borrar las rayitas que le he hecho para que no quede todo tachado. Bien, entonces con eso ya tenemos la parte izquierda de nuestra proposición, que es la que aparece en ese paréntesis angular. Observemos que para esta proposición del lado derecho, esa parte, bueno, es como si tomáramos las proposiciones por pedacitos para que sea mucho más fácil. Luego asociamos, ¿cierto? Entonces para esta parte debo de primero poder resolver esto de acá. Si no tengo eso resuelto, pues no la puedo hacer, ¿cierto? Sin embargo, este no R ya lo tengo, ¿no? Entonces voy a empezar nuevamente con el paréntesis. El orden, recuerde que siempre va a ser los paréntesis. Primero se resuelven los paréntesis. Empezando por el que está más adentro, o sea, empezando de adentro hacia afuera, en realidad es como lo debería decir. Entonces empecemos. El paréntesis que está adentro es el siguiente. No P o R. Para esta ocasión entonces estaríamos trabajando con esta columna y esta columna. Recuerden, debo de leer primero no P y luego la R. ¿Por qué? Porque ese es el orden en el que aparece mi proposición. Recuerden que yo voy de izquierda a derecha. Entonces debo tener cuidado con eso y debo leer primero no P y luego R. Entonces empecemos. Para los que no se acuerdan de la tabla de verdad de la O, mírenla acá. La O solo es falsa cuando las dos son falsas. La O solo es falsa cuando las dos son falsas. Entonces volvamos a nuestra tabla de verdad y empecemos. Falso con verdadero, verdadero.
Falso con falso, esa es la única que me da falsa. Estoy con la tabla de la O. Falso, verdadero, verdadero. Falso, falso, me da falso. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero, falso, me da verdadero. Verdadero, verdadero, me da verdadero. Verdadero con falso me da verdadero. ¿Listo? Observen que yo siempre mencioné primero siempre mencioné las de la no P. ¿Listo? Esto debido a que es la forma en la que aparece la proposición. Bien, entonces nosotros ya tenemos esta primera partecita, pero observen que acá me están diciendo, venga, haga la negación de eso. Pues vamos a hacer la negación. Entonces, negación de, abro paréntesis, negación de P o R. Es decir, voy a negar esta de acá, la que voy a negar. Voy a cambiar el color para que de pronto ustedes noten mejor. Empecemos a ver. Negación de verdadero. ¿Cuál va a negar? Esta columna de acá, ¿listo? Negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Negación de verdadero, falso. Negación de falso, verdadero. Todas estas son verdaderas, las últimas, la negación es falso. Listo. Y hemos hecho la negación de el paréntesis, es decir, ya tenemos esta primera parte. Nuevamente con la tabla de la O, porque vean acá tengo la O, ¿cierto? Vamos a hacer, a utilizar esa tabla de la O. Bueno, he borrado aquí la F. Nuevamente esa proposición, acá la parte derecha, debemos de utilizar la O. Para este caso, vamos entonces a utilizar esta columna, que es la que vamos a leer de primeras, y vamos a utilizar la de no R, que es la que vamos a leer de segundas. ¿Listo? Entonces empecemos. Falso con falso. Recuerden que la O solo es falsa cuando las dos son falsas. Bueno, se me olvidó escribir la proposición, entonces voy a escribirla. No P o R, cierro paréntesis, O no R. Esa es la que estamos resolviendo, pero es que tenemos las dos columnas ahí. Entonces, continuemos. Verdadero. Con verdadero me da verdadero. Falso. Con falso es la única que da falsa. Verdadero. Con verdadero me da verdadero. Falso. Con falso me da verdadero, ¿no? Perdón. Repitamos. Falso con falso. Ah, esa es la única que da falsa porque estamos en la de la O. Falso. Con verdadero me da verdadero. Falso. Con falso me da falso. Falso. Con verdadero me da verdadero. ¿Listo? De esta manera voy a borrar acá las lineecitas que he hecho. Ya tenemos la parte derecha de nuestra proposición. Entonces, recuerden, ya hicimos la parte izquierda, que fue lo primero que hicimos. ¿Cuál es? Pues la que está acá, miren esta. Y esta la tenemos acá. ¿Listo? Por lo cual, lo único que nos falta es hacer la proposición completa. Listo, ya tenemos todo dado para que logremos hacer nuestra proposición. Entonces, tomemos un color que nos funcione, voy a tomar el azul. Y bueno, lo primero que debemos de hacer es escribir toda la proposición en el encabezado. Empecemos. Paréntesis P, entonces, abro paréntesis Q y R, cierro paréntesis angular, sí y solo sí,
Voy a desplazar un poquito. Abro paréntesis angular, negación, abro paréntesis, negación de P, o R, cierro paréntesis, o negación de R, cierro paréntesis angular. Eso es lo que estamos resolviendo. Entonces, bueno, ya tenemos marcadas nuestras proposiciones y debemos nuevamente tener en cuenta que esta aparece primero y esta aparece después, primero y segundo, ¿listo? ¿Para qué? Para leer en ese mismo orden. Entonces empecemos, verdadero con falso me da falso. Para los que no se acuerdan de la tabla de verdad del sí solo sí, entonces recuerden que es verdadera cuando son iguales. Por ejemplo, verdadero, 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 falso, falso, verdadero, porque son iguales. Entonces continuemos. Verdadero con falso me da falso. Falso con falso me da verdadero. Verdadero con falso me da falso. Son diferentes. Falso con verdadero me da falso. Verdadero con verdadero me da verdadero. Falso con verdadero me da falso. Verdadero con verdadero me da verdadero. Bien, y de esta manera terminamos nuestra tabla de verdad. Observen que es una tabla de verdad bastante bien elaborada, un poco larga, claro que sí, pero digamos que el hecho de que sea un poco más larga no quiere decir que va a ser más compleja. Nosotros lo único que hacemos en este tema de lógica es identificar qué conectivo lógico estamos utilizando y basarnos en las tablas de verdad que nos dan, ¿cierto? O sea, nosotros lo único que hacemos es un trabajo de comparación. Bueno, acá he borrado lo que no debía, entonces me voy a acercar para eliminar las líneas que me sobran. Listo, para que quede la tabla lo mejor presentada posible, ustedes puedan revisarla. Bien. Esto va a ser por el momento prácticamente todo lo que vamos a hablar sobre tablas de verdad. Hay algo que nos falta abordar y que yo se los estuve mencionando en videos anteriores. Y es qué significa, por ejemplo, que el resultado me dé todas verdaderas o todas falsas. Entonces, es digamos que lo único que nos falta hablar sobre las proposiciones para terminar esta parte de lógica. Entonces, ¿qué nos falta hablar? Vamos a hablar de algo que se llaman tautologías. Vamos a hablar algo que se llama contradicción. Y algo que se llama contingencia. Listo, de estas tres cositas va a tratar nuestro próximo video. Entonces recuerden suscribirse, comentar si tienen algunas dudas. Yo trato de responderle lo más rápido posible y de la forma más clara. Si de pronto ustedes están resolviendo algún ejercicio y no lo entienden, lo mejor que podrían hacer es subir el ejercicio para que yo lo pueda revisar de una manera correcta, porque a veces, pues, al momento en que vamos a explicar qué es lo que debe hacer el ejercicio, cambiamos palabras o le damos alguna interpretación y eso va a hacer que el ejercicio yo lo interprete de una manera diferente probablemente.
Así que bueno, comenten, denle me gusta, suscríbanse para que estén pendientes de los videos que estamos subiendo en el canal y hasta una próxima ocasión.